Vamos a sumergirnos directamente en la miastenia gravis, una de las enfermedades más paradigmáticas de la unión neuromuscular, un desafío diagnóstico y terapéutico que vamos a desgranar paso a paso. Para tener una visión completa, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Empezaremos por el porqué, la fisiopatología. Luego veremos el cómo se presenta, sus manifestaciones clínicas. Seguiremos con el diagnóstico, el tratamiento y, para terminar, abordaremos las situaciones más críticas y los puntos esenciales. Así que, sin más, empecemos por el origen de todo. Bueno, pues vamos directos al corazón del problema, el ataque autoinmune que se produce justo ahí, en la unión neuromuscular. Fijaos en esta comparación, porque es clave. A la izquierda vemos una unión neuromuscular sana, ¿verdad? Llena de receptores, preparada para la acción. A la derecha, el panorama en la miastenia es desolador. Los anticuerpos han arrasado, han simplificado esa membrana postsináptica, dejando muchísimos menos receptores de acetilcolina. La comunicación entre el nervio y el músculo simplemente se rompe. Así que, para que quede totalmente claro, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. Es el propio cuerpo el que genera anticuerpos que van a por los receptores de acetilcolina, los bloquean y los destruyen. Si no hay suficientes receptores funcionando, el mensaje del nervio al músculo no llega bien. Así de simple y así de complejo. Y uno se pregunta, ¿dónde se orquesta este ataque? Pues sorprendentemente, en un 75% de los casos, todas las miradas apuntan al timo. Esta conexión tan fuerte nos dice que el timo no es un espectador, sino un actor principal en el desarrollo de la enfermedad. Si hacemos zoom en ese 75%, vemos que la gran mayoría, un 65%, tiene una hiperplasia tímica, un 10% llega a tener un timoma. Y esto no es solo un dato para la estadística, ¿eh? Esto justifica por qué es absolutamente obligatorio hacer una prueba de imagen del tórax a todo paciente con sospecha de miastenia. A nivel de laboratorio, ¿qué es lo que buscamos? Pues hay 3 sospechosos habituales. El más famoso, sin duda, es el anti-HCR. Pero si este sale negativo, no nos detenemos. Buscamos los anti-MuSK y, más recientemente, los anti-LRP4. Y ojo, un detalle clínico fundamental. La probabilidad de encontrar estos anticuerpos anti-ACR cambia radicalmente según la forma de la enfermedad. En la miastenia generalizada son positivos en casi el 90% de los casos. Pero si la debilidad solo afecta a los ojos, la positividad cae en picado, a un 40-55%. Esto nos obliga a ser mucho más finos en el diagnóstico. Muy bien, ya hemos visto la teoría. Ahora pasemos a la práctica. ¿Cómo se traduce todo esto en la clínica? ¿Cómo reconocemos a un paciente con miastenia cuando entra por la puerta? La clave está en cómo es la debilidad. No es una debilidad constante, es fluctuante. La palabra clave aquí es fatigabilidad. La fuerza empeora con el uso de los músculos y mejora, de forma muy evidente, con el reposo. Es el típico cuadro que empeora a medida que avanza el día. ¿Y por dónde suele empezar todo? Pues casi siempre la historia empieza por los ojos. La ptosis, esa caída del párpado, y la diplopía, la visión doble, son con muchísima frecuencia los primeros síntomas. Si alguien consulta por esto, la miastenia tiene que estar sí o sí en el diagnóstico diferencial. Con el tiempo, la debilidad puede ir a más. Afectará a los músculos oculares en un 85% de los casos en algún momento. También a los músculos vulvares, provocando dificultades para hablar o tragar. Puede afectar a las extremidades, de forma simétrica y proximal, e incluso a los músculos del cuello, causando la famosa cabeza caída. Y aquí viene una de las pistas más importantes para no equivocarnos. En la miastenia, el problema es puramente motor, en la placa. Esto significa que la sensibilidad, los reflejos de las pupilas y los reflejos que exploramos con el martillo están completamente normales. Esto nos ayuda a descartar un montón de otras patologías. Vale. Tenemos una sospecha clínica bastante sólida. ¿Cómo pasamos de la sospecha a tener un diagnóstico de certeza? El diagnóstico es como construir una mesa. Necesita 4 patas firmes. Empezamos con pruebas sencillas a pie de cama. Buscamos la prueba del delito en la sangre con la serología. Analizamos la electricidad con los estudios neurofisiológicos. Y por último, miramos dentro del pecho con la imagen torácica para ver qué pasa con el timo. A pie de cama tenemos herramientas muy elegantes y sencillas. El test de la bolsa de hielo es un clásico. El frío hace que la acetilcolinesterasa trabaje peor, así que hay más acetilcolina disponible en la sinapsis. Ver cómo la ptosis mejora después de 2 minutos de hielo es muy sugestivo. Y lo mismo pasa con el simple reposo, que puede resolver temporalmente los problemas oculares.
El estudio neurofisiológico nos da, por así decirlo, la firma eléctrica de la enfermedad. Al estimular un nervio de forma repetida, vemos cómo la respuesta del músculo se va agotando. Si la amplitud de la respuesta cae más de un 10%, eso es lo que llamamos decremento, y es el sello característico de un fallo postsináptico como el de la miastenia. Esta frase hay que grabársela a fuego. Si encontramos anticuerpos anti-AChR, tenemos el diagnóstico. Se acabó la discusión. Pero, cuidado, si son negativos, eso no descarta la miastenia. Simplemente estamos ante una de las formas seronegativas y tenemos que seguir buscando. Diagnóstico confirmado. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo tratamos? Pues bien, no hay una bala de plata. El tratamiento es un traje a medida, un enfoque con múltiples caras. El manejo se apoya en 4 grandes pilares. Primero, lo sintomático. Aliviar la debilidad del día a día con anticolinesterásicos. Pero eso no es suficiente, hay que ir a la raíz, la inmunomodulación a largo plazo. Para los momentos de crisis tenemos terapias de rescate rápido como las inmunoglobulinas o la plasmaféresis. Y finalmente, en pacientes seleccionados, la cirugía, la timectomía, que puede cambiar el curso de la enfermedad. Las indicaciones de la timectomía son muy claras. Si hay un timoma, no hay debate. Hay que quitarlo. Pero es que además, en pacientes más jóvenes con enfermedad generalizada, es una opción terapéutica de primer orden. Puede conseguir una remisión o, como mínimo, un control mucho mejor de la enfermedad a largo plazo. Y para terminar, vamos a la parte más delicada, las crisis agudas y esos puntos clave que todo el mundo debe tener claros en el manejo. Es absolutamente vital saber diferenciar estas dos emergencias, porque son polos opuestos. La crisis miasténica es un empeoramiento de la propia enfermedad. Al paciente le falta medicación. La crisis colinérgica es todo lo contrario, es una intoxicación por un exceso de tratamiento. Al paciente le sobra medicación. El manejo es radicalmente distinto y una confusión aquí puede tener consecuencias fatales. Y todo esto nos lleva a una reflexión final para integrar conceptos. Hemos visto que la miastenia es una enfermedad postsináptica, con reflejos normales y un decremento a baja frecuencia. Con eso en mente, ¿qué esperaríamos encontrar en trastornos presinápticos como el síndrome de Eaton-Lambert o el botulismo? ¿Qué pistas clínicas o eléctricas nos harían pensar que el problema está antes de la sinapsis y no después? Ahí reside la esencia del diagnóstico neuromuscular.